¿Te gustaría ganar un sobresueldo cada mes sin tener que dejar tu trabajo actual? En este vídeo te voy a contar cómo puedes generar ingresos extra y recurrentes con una sencilla estrategia con opciones. No vas a escuchar promesas vacías. Lo que te voy a contar es realista, funciona y es ideal para personas con poco tiempo pero con ganas de aprender. Hola, mi nombre es Fernando Beltrán y te doy la bienvenida a Option Pills, este espacio dedicado a la formación y divulgación sobre la inversión con opciones financieras. Cuando hablo de sobresueldo, me refiero a generar entre 200 y 500 dólares extra al mes de una forma relativamente constante y con un riesgo controlado. No estamos hablando de duplicar tu cuenta en 2 semanas ni hacerte rico en un mes. Aquí de lo que se trata es de utilizar las opciones como una herramienta para generar un flujo extra recurrente de ingresos. De forma parecida a quien pone en alquiler una vivienda para generar una renta, pero mejor, ya que necesitas mucho menos capital, no tendrás que lidiar con inquilinos molestos, no tendrás que preocuparte de mantenimientos y reparaciones y además puedes hacerlo desde tu casa cómodamente y dedicándole muy poco tiempo. Recuerda que este vídeo, al igual que todo el contenido de Option Pills, tiene un propósito meramente formativo. En ningún caso debe ser considerado como un servicio de asesoramiento financiero o como un consejo de inversión. Si no tienes los conocimientos suficientes sobre opciones financieras, no trates de replicar estas estrategias. Si ese es tu caso, te sugiero que empieces por el curso Fundamento de las Opciones que puedes encontrar de forma totalmente gratuita en nuestra página web y del cual te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Bueno, pues vamos al grano. Aquí tienes una estrategia que uso personalmente para generar ingresos extra de una forma recurrente. Se trata de una estrategia de las denominadas spreads verticales, concretamente una bull put. Un spread de tipo bull put se forma vendiendo una put de un determinado strike y comprando otra put del mismo vencimiento con un strike menor que la primera. Aquí, por ejemplo, hemos vendido una put de Nvidia de strike 110 y comprado otra put de Nvidia de strike 105 para el mismo vencimiento que es dentro de 43 días. La put vendida, al tener mayor strike, siempre será más cara que la put comprada. Por tanto, la diferencia entre lo cobrado y lo pagado para abrir la operación siempre será un ingreso a nuestro favor. Y ese es el ingreso que pretendemos conservar como nuestro beneficio. La bull put es una estrategia alcista lateral, es decir, obtiene un beneficio si el precio del subyacente sube, si se mantiene estable o, dependiendo de los strikes seleccionados, incluso si baja pero no demasiado. En el ejemplo en pantalla vemos que nuestra bull put tendría beneficio al vencimiento siempre y cuando el precio del subyacente no bajase más allá de los 108,57 dólares de este punto de aquí. De aquí hacia la derecha del gráfico siempre obtendríamos un beneficio. Una de las principales ventajas que tiene esta estrategia es que el riesgo máximo de la operación está acotado. El riesgo máximo de una operación de este tipo es la diferencia entre los strikes de las puts menos la prima cobrada. En el caso concreto del ejemplo en pantalla, vemos que el máximo riesgo es de solo 357 dólares. Esto es, los 5 dólares de diferencia entre los strikes menos 1,43, que sería la diferencia entre la prima cobrada y la prima pagada. Y todo ello multiplicado por las 100 acciones que se negocian en cada contrato de opción. Por tanto, cuanto más juntos estén los strikes, tanto menor será el riesgo máximo de una operación, lo que nos permite acotar mucho dicho riesgo y hace esta estrategia ideal para cuentas pequeñas, ya que se puede operar desde solo algunas decenas o cientos de dólares. A la hora de elegir los strikes para abrir la operación, deberemos tener en cuenta elegir una separación entre ellos que nos permita acotar nuestro riesgo máximo según el tamaño de nuestra cuenta, de forma que nunca sea más de un 5 o 10% por operación. Cuanto más alejemos el strike de la short put del precio actual del subyacente, más probabilidades tendremos de que la operación obtenga un beneficio, pero a cambio también nuestra rentabilidad potencial será menor. Por tanto, habrá que buscar a la hora de abrir la operación unos strikes que supongan un punto de equilibrio óptimo entre el riesgo, probabilidad de beneficio y rentabilidad potencial. Una práctica habitual para definir el strike de la short put es elegir una opción con delta entre 10 y 15. Bien, pues ahora que ya hemos definido en qué consiste la estrategia en sí,
vamos a ver algunos criterios para seleccionar los subyacentes con los que operarla. Un error muy típico a la hora de vender opciones es fijarse solamente en la rentabilidad de las mismas, es decir, seleccionar aquellas que pagan más prima. Pero muchas veces, por no decir siempre, las opciones de un subyacente que pagan mucha prima, que son muy caras, suele ser por algo. Bien porque ese subyacente presenta algún problema estructural, bien por alguna situación coyuntural que genera incertidumbre sobre el mismo, pues la presentación de resultados o el sector en el que está operando, pues que puede tener algún problema, etc. Por tanto, operar esta estrategia con subyacentes muy volátiles es como conducir un Fórmula 1. Puede ser muy emocionante, pero peligroso, especialmente para principiantes. Sin embargo, lo que ahora buscamos no son emociones fuertes, sino todo lo contrario. Aplicar una estrategia que casi podríamos calificar de aburrida, pero que con una alta probabilidad nos permita generar ese pequeño sobresueldo de forma recurrente. Por tanto, aunque obviamente buscaremos obtener una buena rentabilidad con la venta de nuestras opciones, esta no será el único criterio que utilizaremos a la hora de elegir los subyacentes con los que operar. A nosotros nos interesa aplicar este tipo de estrategias con subyacentes que tengan buenos fundamentales, por lo que como parte del proceso de selección de las operaciones que vamos a abrir, haremos siempre un pequeño análisis fundamental de los subyacentes que estemos considerando. La razón es muy simple. La estrategia que vamos a aplicar tiene un carácter lateral alcista, es decir, le favorece que el precio del subyacente suba o al menos que se mantenga lateral. Si el subyacente con el que estamos operando tiene buenos fundamentales, será menos probable que sufra una caída en el precio, que es el escenario más desfavorable para nuestros intereses. Pues ahora que ya sabemos en qué consiste la estrategia y cómo seleccionar los subyacentes adecuados, lo que tenemos que hacer es operarla todos los meses de forma recurrente para generar ingresos de una forma regular. Hazlo de una forma prudente, gestionando tu riesgo y sin poner todos los huevos en una misma cesta. Una buena práctica de gestión del riesgo para proteger tu capital es la diversificación. No concentres todo tu riesgo en una sola o en unas pocas operaciones. Reparte el capital disponible entre varias, sin que ninguna de ellas tenga un riesgo máximo que suponga individualmente más de un 5 o un 10% de tu cuenta. Usa subyacentes de distintos sectores. Utiliza distintos vencimientos para las opciones. No realices las entradas en nuevas operaciones todas simultáneamente. Haz tus entradas en distintos días. Ten en cuenta que diversificar no es repartir al azar, es gestionar el riesgo. Lamentablemente, no todas las operaciones nos van a salir bien. Eso es una parte intrínseca de la operativa. Y puede darse el caso en que después de abrir una operación, el precio del subyacente baje de forma intensa. En esos casos tendrás que decidir si ajustarla para darle más tiempo o si salir de ella asumiendo una pérdida, es decir, aplicando un stop loss. Unos buenos criterios al respecto podrían ser: ajustar una operación cuando el precio del subyacente se acerque a menos de un 2% del strike de su short put, cerrando el spread inicial y abriendo uno con unos strikes más bajos y un mayor vencimiento. De esta forma le damos más tiempo a la vez que conseguimos un crédito adicional. Cuando una operación lleve una pérdida latente igual al doble de la prima cobrada al abrirla, esa operación nos está mandando un mensaje. La cerraremos asumiendo las pérdidas, acotando con un stop loss y buscando nuevas oportunidades con otras operaciones. Y finalmente, quizás el consejo más importante. Ten un plan. Síguelo, no improvises. Define cuál es tu objetivo mensual de rentabilidad, que sea realista tendiendo a conservador. Establece reglas de entrada y sobre todo de salida, es decir, en qué condiciones voy a abrir una operación, pero también en qué condiciones la voy a ajustar o cerrar si el precio del subyacente se mueve en mi contra. Controla el tamaño de tus posiciones. Y anota cada operación y analiza resultados. El peor enemigo del trader es la improvisación emocional. ¿Y cuánto tiempo te llevará todo esto? Te sorprenderá, pero puedes gestionarlo en 1 o 2 horas por semana. Un buen flujo sería revisar oportunidades 1 o 2 veces por semana, ejecutar órdenes y luego simplemente monitorizarlas con alertas. Si eres constante, no necesitas operar todos los días para generar ese sobresueldo mensual. Pero ojo, no todo es tan simple como hacer clic y ganar. Estos son los errores que más veo en gente que busca ingresos extra con opciones. Buscar rentabilidades fijas sin aceptar que hay meses mejores y peores, operar con apalancamiento buscando más ingresos, no cerrar operaciones en pérdidas controladas y dejar que se agraven, o operar en activos muy volátiles y con malos fundamentales. La clave aquí es la consistencia y la gestión del riesgo, no la codicia. Para ir terminando, déjame que te presente una operación real utilizando esta estrategia. El día 14 del 4 del 2025 abrí una bull put de la empresa Vertiv Holdings de símbolo VRT
vendiendo dos puts de strike 60 por un precio de 3,23. Al mismo tiempo, compré dos puts de strike 50 por un precio de 1,26. Y para el mismo vencimiento, que era concretamente para el 16 de mayo del 2025. En consecuencia, el riesgo máximo de la operación era de $1.606 y solo 11 días después de la apertura de la operación y gracias a una importante subida en el precio del subyacente tras el anuncio de los resultados, pude cerrar la operación comprando la put de strike 60 por solo $0,19 y vendiendo la put de strike 50 por solo $0,04. El balance fue, por tanto, un beneficio de $364, que suponía una rentabilidad de un 22,66% sobre el riesgo máximo de la operación en solo 11 días, la cual, en términos anualizados, corresponde a una rentabilidad del 752,07%. Un sobresueldo con opciones no te hará rico, pero sí puede ser el empujón que necesitas para vivir más tranquilo, pagarte un viaje o acelerar tus inversiones. Lo importante es tener una estrategia, entender el riesgo y no dejarte llevar por falsas expectativas. Si te gusta el tipo de contenido que hacemos en el canal, te animo a que si no lo estás, te suscribas a él y actives las notificaciones para enterarte inmediatamente que publiquemos nuevos vídeos similares. Además, si te ha gustado este vídeo en particular, te agradecería si pudieras apoyarlo dándole un like y compartiéndolo con otras personas a las que creas que también les puede interesar. Por último, recuerda que en nuestro canal de Telegram, que es completamente gratuito, puedes recibir notificaciones exclusivas que solamente publicamos allí, por lo que te animo también a que, si no lo estás, consideres unirte a él. Bueno, pues esto es todo por hoy. Hasta aquí el vídeo y espero que os haya sido de interés. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo.